Bienvenidos estudiantes a otro entrenamiento virtual. En esta oportunidad vamos a trabajar la parte de soluciones y gases. Así que vamos allá. Bien, vamos con la primera pregunta. Entonces nos dan un diagrama y en el diagrama nos muestran la solubilidad de algunas sustancias en 100 gramos de agua y va variando con la temperatura. Luego nos preguntan, a 90 grados se tiene en un recipiente 80 gramos de cada uno de los compuestos nitrato de sodio, bromuro de potasio, nitrato de potasio y nitrato de plomo. En 100 gramos de agua, al disminuir la temperatura lentamente hasta 10 grados centígrados, el último compuesto que comienza a separarse es. Esta pregunta es un poco compleja porque tenemos que fijarnos en el diagrama, tenemos que ubicarnos en la parte de 80 gramos. Entonces, como nosotros lo que tenemos es 80 gramos de cada uno de los compuestos, tenemos que ubicarnos en el eje Y de la gráfica, en la parte que dice 80. ¿Listo? Y ahí lo que vamos a hacer es, de manera horizontal, ir hacia la derecha. Hacia la derecha. Una vez comencemos a ir hacia la derecha, tenemos que fijarnos en cuál es el compuesto que va a tener un punto de primeras. Ese compuesto que tenga un punto o que su línea recta pase por ahí de primeras es el último que va a comenzar a separarse. ¿A qué hace referencia en este caso de separarse? Todos los compuestos a 90 grados centígrados están disueltos. ¿Por qué? Porque la cantidad de disolución está por encima de 80 gramos en 100 gramos de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 80 gramos, están disueltos a 90 grados. Todos pueden observar que si nos hacemos a 90 grados y nos ponemos en el punto de 80 gramos, todas las líneas rectas están por encima de ese punto. Lo que quiere decir que a esa temperatura, esa cantidad está disuelta. Luego, si comenzamos a desplazarnos horizontalmente hacia la izquierda desde el punto eh, 80 gramos y 90 grados, vamos a observar que el primero que comienza a precipitarse va a ser el bromuro de potasio, porque es el primero donde nosotros vamos a pasar por un punto de la línea. Luego, si seguimos avanzando, vamos a encontrar con el nitrato de potasio. Luego, muy seguido ahí, vamos a encontrar con el nitrato de plomo. Y ya luego, casi llegando al eje Y, vamos a encontrarnos con el nitrato de sodio, que es que se puede observar que a 10 grados prácticamente todo está todavía disuelto. Por lo tanto, la forma en la que tenemos que mirar la gráfica es a 10 grados cómo están todos los componentes. Si nos fijamos, todos los componentes a 10 grados eh, están disueltos, pero menos de la medida que tenemos en el recipiente. O sea, se ha disuelto menos de 80 grados. Por ejemplo, miremos el bromuro de potasio. A 10 grados, el bromuro de potasio se ha disuelto más o menos 60 gramos. Y como tenemos 80, los otros 20 gramos se han precipitado, es decir, se han separado de la solución. En cambio, el nitrato de sodio a 10 grados tiene una solubilidad de 80 gramos, es decir, los 80 gramos están disueltos, por lo tanto no se ha separado y va a ser el último en comenzar a separarse. Más o menos a 10 grados es cuando comienza a separarse. Por lo tanto, podemos llegar a que la respuesta es la C, nitrato de sodio. Continuamos con la segunda pregunta. Entonces nos dicen que se tienen 100 gramos de bromuro de potasio.
a 100 grados centígrados. Al disminuir la temperatura a 30 grados centígrados, la cantidad de bromuro de potasio que se cristaliza es aproximadamente. Entonces primero tenemos que ir a 100 grados, ver cómo estamos con 100 gramos de bromuro de potasio. Y vamos a observar que todo el bromuro de potasio se ha disuelto. Todo está disuelto. Luego comenzamos a disminuir la temperatura, pero nos mantenemos en 100 gramos, porque la cantidad no va a cambiar. Entonces, estamos en 100 gramos y 100 grados centígrados. Y comenzamos a movernos como en una línea horizontal hacia hacia la izquierda. Entonces comenzamos a disminuir la temperatura manteniéndonos en línea recta 100 gramos y nos damos cuenta que el bromuro de potasio más o menos comienza a precipitarse a los 68 grados centígrados. Entonces a los 68 grados centígrados comienza a precipitarse y ya lo que vamos a tener disueltos no van a ser 100 gramos, va a ser menos. Bien, pero igual, lo que no está precipitado está en solución. Por lo tanto, lo que está precipitado más lo que está en solución me siguen dando 100 gramos. Por eso yo voy a seguir manteniéndome a los 100 gramos, moviéndome en línea horizontal hacia la izquierda. Y sigo disminuyendo hasta los 30 grados. Llego a los 30 grados y quiero mirar cuánto tengo en precipitado y cuánto tengo en solución. Entonces, voy a buscar el punto bajando a 30 grados, ¿sí? Estoy en un punto de una coordenada de 30 grados centígrados con 100 gramos. En ese punto, en esa coordenada, voy a comenzar a bajar hasta encontrarme con un punto de la línea recta del bromuro de potasio. Y al bajar me doy cuenta que más o menos está sobre los 70 gramos. Cuando voy bajando, si me ubico en la coordenada 30 grados centígrados y 70 gramos, me doy cuenta que ahí hay un punto de la línea recta de bromuro de potasio. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 70 gramos en solución y el resto se ha precipitado, ¿sí? Todo lo que está por debajo de la línea está en solución y todo lo que esté por encima está precipitado. Ahora, como lo que nos preguntan es la cantidad de bromuro de potasio que se cristaliza, es decir, que se ha precipitado, el precipitado es cuando empieza a formarse un sólido, entonces teníamos 100 gramos y encontramos que el precipitado ha bajado hasta 70 gramos, es decir, que de 100 a 70 es lo que tengo en precipitado y de 70 a 0 es lo que me queda en solución. Por lo tanto, la cantidad de precipitado que tengo son 30 gramos y la cantidad que tengo en solución son 70 gramos. Y de esta forma yo completo los 100 gramos con los que inicié. Bien, continuamos con la pregunta 3. En esta pregunta nos están dando un enunciado de una reacción ácido-base y dice: en la ecuación se indica la reacción de neutralización entre una base y un ácido en solución acuosa. Nos dan la reacción del ácido y la base que forma agua. En una titulación se adicionan poco a poco volúmenes de una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar a una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. En la siguiente gráfica se indica el cambio de pH de la solución resultante a medida que se adiciona la solución de hidróxido de sodio. Nos muestran cómo se produjo la titulación y el cambio de pH a medida que se va añadiendo el hidróxido de sodio. Y nos preguntan, en la gráfica el punto B indica, podemos observar que el punto B se encuentra a un pH de 7 aproximadamente. Lo que quiere decir es que en principio comenzamos con una solución ácida. ¿Por qué ácida? Podemos ver que antes del punto B el pH es menor a 7. Por ejemplo, en el punto A tenemos un pH cercano a 2.
todo pH que es menor a 7 es un pH ácido. Y todo pH que es mayor a 7 es un pH básico. Pero vamos a concentrarnos en el punto B. En el punto B, como tenemos un pH cercano a 7, eso quiere decir que está con un pH neutro. Y cuando nosotros tenemos un pH neutro, es que todo el ácido reacciona con toda la base que hay. Y no nos va a sobrar ni ácido ni base. Porque si nos sobra ácido, lo que vamos a tener es una solución ácida. Y nuestro pH va a estar por debajo de 7. Y si ponemos base en exceso, más de la que hay de ácido, pues vamos a tener un pH mayor a 7. Pero en este caso, en el punto B, como tenemos un pH 7, lo que ha pasado es que todo el ácido reaccionó con toda la base posible y no me quedó ni un poquito de ácido ni un poquito de base. Por lo tanto, podemos afirmar que ha reaccionado todas las cantidades equivalentes de H+, en este caso H+ es el ácido, y el OH. El OH es la base. Pregunta número 4. Nos dicen, los puntos A y C en la gráfica indican que el pH de la solución cambia de... Observamos en la gráfica que en el punto A tenemos un pH menor a 7 y que luego va a llegar hasta un punto C donde tiene un pH mayor a 7. Esto quiere decir que va a pasar de ácido a básico, ya que como comenzamos con un pH menor a 7, estamos con un pH ácido y terminamos con un pH mayor a 7, es decir, un pH básico. Vamos con la pregunta 5. Una industria farmacéutica desea establecer la concentración de cierto medicamento en la sangre en distintos instantes de tiempo. Para esto se determina la concentración del medicamento en la sangre durante 10 horas posteriores a su ingesta. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. Observamos la gráfica que tiene la concentración en función del tiempo. Con base en la anterior información, se puede predecir que transcurridas 12 horas desde el momento de la ingesta, la concentración del medicamento en la sangre será... Bien, para responder esta pregunta podemos mirar las opciones que hay y ver si las podemos descartar o si son válidas para este ejercicio. Entonces comencemos con la A. Dice que la misma que a las 8 horas. Si se fijan, a las 8 horas está por encima de 1 la concentración en microgramos por mililitro. Dice que está por encima de 1. Y si nos piden la concentración a las 12 horas, o sea, 4 horas después de las 8 horas, no tiene sentido decir que la concentración aumentó, porque para que aumente la concentración tendríamos que haber suministrado más medicamento. Por lo tanto, no tiene sentido poner una respuesta en la que haya mayor concentración a la de las 10 horas, por ejemplo. No puede haber mayor concentración. Y si se fijan, a las 8 horas hay mayor concentración que a las 10 horas. Por lo tanto, no puede ser a la misma que a las 8 horas. Luego la B nos dice que mayor de 1 microgramo por mililitro. Ya si observamos a las 10 horas, no puede ser mayor a 1 microgramo por mililitro, porque estaría aumentando la concentración. Luego nos dice que la misma a las 9 horas, lo mismo, la concentración estaría aumentando y esto no puede ser. Y en la D nos dicen que menor a 1 microgramo por mililitro y mayor a 0 microgramos por mililitro. Esta sí tiene sentido porque si observamos a las 10 horas está sobre 1 la concentración. Y si me dicen que está a menor que 1 la concentración a las 12 horas, pues tiene sentido porque la concentración no va a aumentar. Vamos con la pregunta número 6. Nos dicen, en la tabla se muestran datos sobre algunos indicadores de pH. Nos muestran varios indicadores, cuál es el punto de viraje y cuáles son los colores que se van a producir por debajo y por encima del punto de viraje. Entonces, para clasificar algunas sustancias únicamente como ácidos o como bases, el indicador más adecuado es
La respuesta es de azul de bromotimol. ¿Por qué? El punto de viraje del azul de bromotimol es 7, lo que quiere decir que por encima de ese pH va a estar azul y por debajo de ese pH va a estar amarillo. Si nosotros queremos clasificar sustancias como ácidas o como bases, simplemente tenemos que mirar si está por debajo de 7 el pH o si está por encima de 7 el pH. Por ejemplo, si nosotros usáramos el rojo de metilo, que tiene un punto de viraje 5, al estar por encima del pH 5 puede estar, digamos, en 6, y eso todavía es básico. Y por debajo de 5 pues va a ser aún más básico. Y esto no nos ayudaría a nosotros a determinar o a clasificar las sustancias como ácidas y bases. En cambio, con el azul de bromotimol, nosotros solo tenemos que mirar si son azules, son básicas, y si son amarillas, son ácidas. Continuamos con la pregunta 7 y nos dice, si se desea disminuir la concentración de una solución de hidróxido de sodio sin variar la cantidad de soluto, es necesario. En este caso, podemos asumir que la solución es hidróxido de sodio y agua y que nuestro soluto es hidróxido de sodio. Por lo tanto, si nosotros adicionamos como soluto cloruro de plata, este puede reaccionar formando hidróxido de plata y cloruro de sodio, y nos va a variar la cantidad de soluto. Y precisamente nos dicen que no queremos variar la cantidad de soluto. Luego nos dicen que aumentar el volumen del recipiente. Si nosotros aumentamos el volumen del recipiente no va a ocurrir nada porque la concentración se mantiene. ¿Cómo se mide la concentración? Pues la cantidad que tengo de soluto en relación a la cantidad de volumen del solvente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tengo que hacer para cambiar la concentración es o cambiar el soluto o cambiar el solvente. Si yo aumento la cantidad de soluto, va a ser más concentrada. Si yo aumento la cantidad de solvente, va a ser menos concentrado. Por lo tanto, en este caso, lo que nos va a servir es adicionar solvente, porque así va a disminuir la concentración, va a haber menos cantidad de soluto en una mayor cantidad de solvente. Luego, si nosotros evaporamos, lo que va a pasar es que va a disminuir la cantidad de solvente y va a haber una mayor cantidad de soluto en una menor cantidad de solvente. Por lo tanto, la respuesta es la C. Lo que tenemos que hacer es adicionar solvente y así no nos va a cambiar la cantidad de soluto. Continuamos con la pregunta número 8. Y dice, a un pistón se le agregan 5 centímetros cúbicos de un gas a presión atmosférica constante, como se observa en la figura 1. Luego en la figura 2 nos dice, posteriormente se aumenta la temperatura, sin afectar su presión, y se observa un cambio como el que se muestra en la figura 2. Y nos preguntan, con base en la información anterior, puede concluirse que la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es. Podemos observar que en la figura 1 tenemos el gas y tenemos el pistón. Luego, cuando nos vamos a la figura 2, donde se ha aumentado la temperatura, el volumen ha aumentado. Hay que tener en cuenta que nos están aclarando que la presión no cambia, la presión es constante. Por lo tanto, aumenta temperatura y aumenta volumen. Cuando nosotros tenemos algo que aumenta en función de otra cosa, podemos decir que es directamente proporcional. ¿Qué sería inversamente proporcional? Que cuando una cosa aumenta, la otra disminuye. En este caso, el volumen está aumentando, la temperatura está aumentando, por lo tanto la respuesta es la C. Es directamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Bien, ahora vamos con la pregunta 9 y nos dicen, con el objetivo de determinar el contenido de ácido acético presente en 3 muestras, se realizaron mediciones de pH. Con esta información se concluyó que la muestra 1 es la que contiene mayor cantidad de ácido acético. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos de cartelera es el apropiado para comunicar los resultados de este experimento?
Para comunicar los resultados tenemos que tener en cuenta la forma en la que están mostrando los resultados. Vemos que en la A y en la C los muestran con unas tablas y en la B y en la D lo muestran con unos dibujos de las cantidades que tienen en las muestras. La B y la D no es una forma adecuada o una forma entendible para uno saber qué pH tiene o qué volumen es, ni siquiera nos dice cómo están graduados los vasos. Por lo tanto, no son formas correctas de presentar una cartelera o de presentar un ensayo o un trabajo. Por lo tanto, las podemos descartar, no nos sirven. Luego, entre la C y la A, lo único que nos diferencia es el objetivo. Si se fijan en la A, tenemos el objetivo que están planteando para la práctica, mientras que en la C no nos están dando un objetivo. Siempre que nosotros queramos entregar un trabajo, hacer un artículo o que necesitamos entregar información hecha en un laboratorio o por un experimento, tenemos que decir cuál es el objetivo de la práctica, porque si nosotros entregamos solo los resultados, pues no vamos a la persona a la que queremos entregarle los resultados o mostrarle los detalles del experimento no va a entender cuál es el fin de la práctica, para qué saque esos resultados. Las conclusiones vienen directamente relacionadas del objetivo. Mi objetivo era tal y la conclusión de mi objetivo es tal. Por lo tanto, en la C, donde tenemos una conclusión pero no tenemos un objetivo, pues no tiene sentido. Y nuestra respuesta nos lleva a que es la A. Continuamos con la pregunta número 10 y nos dice: las diferentes mezclas que se presentan con cloruro de sodio y agua pueden representarse en un segmento de recta en el cual los extremos indican las sustancias puras y los puntos intermedios representan el valor del porcentaje peso a peso de cada componente en la mezcla. Vemos la gráfica de la línea recta donde hacia la derecha aumenta la cantidad de agua y hacia la izquierda aumenta la cantidad de cloruro de sodio. Nos pregunta, se tiene una solución de cloruro de sodio en agua cuya concentración se indica en el punto 1 de la gráfica. Si a través de algún proceso experimental el valor de la concentración cambia del indicado en el punto 1 al punto 2, es correcto afirmar que la respuesta es la C. Aumenta la concentración de la solución de cloruro de sodio porque si nos hacemos en el punto 1 nos damos cuenta que el punto 2 se encuentra a la izquierda. Eso quiere decir que el cloruro de sodio, el porcentaje está aumentando y que en agua el porcentaje de agua está disminuyendo. En este caso el cloruro de sodio vendría siendo el soluto y el agua vendría siendo el solvente. Como ya dijimos en otro punto anterior, si nosotros aumentamos la cantidad de soluto, está aumentando la concentración de la solución. En este caso, como vemos que el cloruro de sodio en porcentaje está aumentando, pues aumenta la concentración de la solución de cloruro de sodio. Para las preguntas 11 y 12 vamos a tener en cuenta la siguiente información y nos dicen: un recipiente como el que se ilustra en el dibujo contiene 0,2 mol de hidrógeno. Tiene un émbolo móvil, una temperatura de 300 Kelvin, el volumen que se refleja en la parte sombreada verde y 1 kilogramo encima del émbolo. Nos preguntan, en la gráfica se describe la variación del volumen del gas cuando aumenta la temperatura. Observamos en la gráfica que el volumen aumenta a medida que aumenta la temperatura. Nos dicen, si se ubica otra masa de 1 kilogramo sobre el émbolo del recipiente, es muy probable que nosotros vemos que tenemos un émbolo móvil, lo que quiere decir que si se ejerce una presión hacia abajo, el volumen va a disminuir, y si se produce una fuerza hacia arriba del émbolo, el volumen va a aumentar. El volumen y la presión están directamente relacionadas. La relación que hay entre el volumen y la presión es que si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y si
el volumen disminuye, aumenta la presión. En este caso, si se pone otra masa encima del émbolo, lo que va a generar es que el volumen disminuya, ya que el émbolo es móvil. Y esta disminución de volumen va a hacer que aumente la presión. Para las respuestas en las que nosotros podemos trabajar, nos hablan sobre la temperatura y sobre el volumen. En la A y en la C nos hablan de temperatura. Si nos damos cuenta, la temperatura se va a mantener a 300 Kelvin, no va a cambiar para este caso. Lo que sí va a cambiar es el volumen. Si yo pongo un émbolo encima del émbolo, pongo una masa, lo que va a hacer es que disminuya el volumen. Por lo tanto, solo nos va a quedar la D, la que nos dice que el volumen del gas disminuye a la mitad. Continuamos con la pregunta número 12 y dice, si por la válvula del recipiente se adicionan 0,8 moles de hidrógeno, es muy probable que, como sabemos, gracias a la ley de los gases ideales, podemos nosotros determinar qué relación hay entre varios factores que afectan a los gases. En este caso, nosotros estamos adicionando moles y nos dicen que qué va a pasar con el volumen, o con la presión, o la temperatura. La temperatura siempre se va a mantener constante a no ser de que nosotros le estemos introduciendo energía en forma de calor o algo que nos indique que la temperatura se va a aumentar. De lo contrario, se va a mantener constante. Para este caso, lo que está aumentando es la cantidad en moles. Y la cantidad en moles se puede relacionar con la presión y con el volumen gracias a la ley de los gases ideales. Nosotros observamos que la relación entre volumen, presión respecto a moles son proporcionales, es decir, si aumenta la cantidad de moles, aumenta la cantidad de presión, y si aumenta la cantidad de volumen, aumenta la cantidad de moles. Por lo tanto, en este caso, como está aumentando la cantidad de moles porque le están añadiendo al recipiente 0,8 moles, el volumen va a aumentar, al igual que la presión. Por lo tanto, la única respuesta válida para esta pregunta es la C, que aumenta el volumen. Seguimos con la pregunta número 13. Dice, si la acidez de una solución aumenta al disminuir su pH, la gráfica que representa la acidez en función del pH es. Como vemos en el enunciado, nos están diciendo que la acidez es inversamente proporcional al pH. Por lo tanto, la única gráfica que nos puede relacionar la acidez con el pH es una en la que tengamos una línea recta con pendiente negativa. En este caso la observamos que tiene una línea recta y su pendiente es negativa. En este caso podemos observar que cuando la acidez es muy alta, el pH es muy bajito. Y cuando el pH es muy alto, la acidez es bajita. Para las preguntas 14 y 15 debemos tener en cuenta el siguiente enunciado. Nos dicen, el volumen máximo del recipiente mostrado en la figura es de 3 litros y si alcanza una vez la tapa se desplaza hasta los topes. Cuando el volumen es menor, la tapa ejerce una presión constante sobre el oxígeno contenido en el recipiente. El oxígeno se comporta como gas ideal. Entonces nos muestran ahí la gráfica de cómo es el sistema que estamos utilizando. Condiciones iniciales es que tiene oxígeno, está una atmósfera, tiene 300 Kelvin de temperatura y el volumen es de 1 litro. Nos preguntan, ¿es correcto afirmar que cuando el oxígeno ocupa 1,5 litros, la temperatura en el recipiente es de aproximadamente? Si el volumen aumentó y la temperatura aumentó, esto se debe a que las proporciones en las que aumentaron son iguales, ya que según la ley de los gases perfectos, la temperatura está relacionada directamente al volumen. Vamos a ver cuál es la proporción en la que aumentó el volumen. Pasó de 1 litro a 1,5 litros. Esta misma proporción es la que debió crecer la temperatura. Entonces, nosotros usando una ecuación que nos relaciona
el volumen inicial, el volumen final, la temperatura inicial y la temperatura final, vamos a encontrar que al despejar la ecuación que nos relaciona estos componentes de temperatura y volumen, tenemos una expresión que nos da el volumen final por la temperatura inicial dividido el volumen inicial es igual a la temperatura final. Por lo tanto, lo que hay que hacer es multiplicar el volumen final, que es 1,5 litros, por la temperatura inicial, que es 300, y dividirlo sobre la temperatura inicial, que es 1 litro. Y esto nos va a dar que la temperatura fue de 450 Kelvin. Bien, llegamos a la última pregunta y en esta pregunta nos dicen, teniendo en cuenta que el máximo volumen se alcanza cuando la temperatura en el recipiente es de 900 Kelvin, la gráfica que representa la presión en función de la temperatura es el recipiente. Nosotros observamos que la presión no va a cambiar siempre que el volumen cambie. Como el volumen va aumentando, pues la presión se mantiene constante. Cuando el volumen deja de aumentar, la presión comienza a aumentar. Y nos dicen en el enunciado que el volumen máximo se alcanza cuando tenemos 900 Kelvin. Después de 900 Kelvin ya el volumen no va a cambiar, lo que quiere decir que la presión sí comienza a aumentar. En este caso, nosotros observamos las gráficas y la gráfica que mejor se adapta a lo que está ocurriendo es la D. Si nos fijamos, la presión se mantiene en una atmósfera desde 0 a 900 Kelvin. Cuando llegamos a 900 Kelvin, que es cuando el volumen llega a su máximo, la presión comienza a aumentar. Comienza a aumentar porque el volumen se mantiene constante y la presión comienza a aumentar. Por lo tanto, nuestra respuesta es la D. Bien, hemos terminado este entrenamiento virtual. Espero que haya sido de gran ayuda y que puedan seguir utilizando nuestras herramientas para estar mejor preparados a la hora de enfrentar el examen del ICFES.